Bueno, pues estamos, muchas gracias, estamos en un evento muy importante a nivel nacional y a nivel mundial. Estamos en un congreso internacional de nutrición y bienestar humano, así se llama, AIMB, y bajo la dirección de la nutrióloga Nidia Hernández y un gran equipo de colaboradores. Quiero agradecer la invitación que me hicieron para participar acerca de las nuevas propuestas alimenticias, acerca de la investigación científica, y ahora toca el turno de la prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares con alimentos y fitoterapia. Y claro, siempre comienzo con el último balance que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, para informar al pueblo de México que solo goza de cabal salud el 7% de la población, que la mitad de la población son hipertensos, que el 80% de la población tiene las arterias del corazón tapadas, parcial o totalmente, 80%, y que la mayoría de la población ni siquiera lo sabe, no sabe que tiene las arterias tapadas. Y en la sesión anterior decíamos que por eso Inglaterra prohibió los lácteos en todas las escuelas, porque en un estudio con 2,000 muertos en accidentes antes de los 5 años, observando las arterias coronarias, observó que estaban tapadas entre un 10 y un 30%, y al hacer el estudio de la grasa encontraron que era la grasa de la leche, crema, mantequilla, leche entera, y por eso se prohibieron en todas las escuelas de Inglaterra. Y claro, en México es el 80% de la población, y bueno, pues nos encontramos que se gastan en el 2013 340,000 millones en compraventa de chatarra, y que el 92% lo compra mamá y papá, y que solo el 8% lo compran los niños en las escuelas. Eso es una desgracia porque se trata de alimentos ricos en sal, ricos en azúcar, ricos en grasa, todos refinados, que además hay la agravante de que son adictivos, igual o más que la marihuana. Así que ahora los niños se vuelven adictos a la sal, se vuelven adictos a la harina refinada, adictos a la grasa refinada, igual que los adictos a la marihuana, al cigarro o al alcohol. Son adicciones del mismo nivel. Y entonces eso complica todo. Y entonces es muy importante saber que en el 2015 la mitad de los niños que atiende el Instituto Nacional de Pediatría tienen alto el colesterol, los triglicéridos, el 30% tiene diabetes. Diabetes, son niños con diabetes como que si fueran viejos. Y el 22% de los niños actuales tiene el hígado graso. El 24% enfermedad cardiovascular, hipertensos. Bastaron 8 años de la norma oficial totalmente equivocada para que México pasara a los primeros lugares en obesidad de niños y en adultos. O sea, una norma totalmente equivocada que no la puso el Instituto Nacional de la Nutrición. El Instituto Nacional de la Nutrición propuso totalmente otras cosas. El Instituto Nacional de la Nutrición propuso dieta vegetariana, cuando se coma carne muy poquita y solo pescado, y propuso nada frito y nada horneado. Ahora sabemos que la norma oficial produjo sobrepeso y obesidad, y que eso causa varios tipos de cáncer. Varios tipos de cáncer, la acumulación de grasa bajo la piel. Y entonces, claro,
lo más preocupante es que multiplica por 2 el cáncer de mama en las mujeres. Por eso el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres actualmente en México. Y claro, cuando nosotros vemos los libros de texto gratuito, que la dieta básica son los frutilupis, cereal de caja, el pan de caja, pues obviamente nos damos cuenta que es lo contrario a lo que propuso el Instituto Nacional de la Nutrición, y que las dos propuestas que había de norma oficial, estaba la científica de aquellos tiempos del Instituto Nacional de la Nutrición y estaba la de los industriales de los alimentos. Pues ¿de quién va a ser? ¿Quién va a proponer alimentos industriales? La Secretaría de Salud obviamente no, el Instituto de la Nutrición obviamente no, pero esos industriales de los alimentos que envenenan al pueblo de México ganaron y lo establecieron como norma. Y claro, cuando leemos en el Diario Oficial de la Federación a partir del 23 de enero del 2006 que hay que comer carne a partir de los 6 meses de edad, eso es criminal. Y desde el 2015 se sabe que produce cáncer y no se modifica. Eso es negligencia criminal. Si los niños estuvieran asesorados por abogados, podrían denunciar penalmente por intento de homicidio en tentativa al darles carne a un niño. Y entonces el plato del bien comer en el kinder de mis hijos, en la escuela primaria, pues son los cereales de caja con leche de vaca, prohibida en Inglaterra, los cereales prohibidos en las escuelas, bajo multa de 320,000 pesos. O sea, es así como el colmo del cinismo, el colmo de la negligencia, con todos los conocimientos que se tienen. Y claro, ahora nomás para que no sufran mucho por no comer carne, a los que comen carne, decirles que siempre que la comen está en estado de putrefacción, siempre, porque la putrefacción comienza a los 20 minutos que se murió el animal. Y entonces, lo grave consiste en saber que la panadería, toda la panadería, zona roja de alta peligrosidad del Instituto Nacional de la Nutrición, está en la zona roja de alta peligrosidad porque la manteca vegetal se hace con la peor grasa que existe en el planeta, y la peor grasa es la más saturada, y la más saturada es aceite de coco, aceite de palma africana. Y se recomendó sacar de la dieta la manteca y la mantequilla, y tiene mucho menos de la mitad de la grasa saturada que tiene la manteca vegetal de la panadería. Por eso son alimentos de alta peligrosidad que tapan las arterias. Y para recordar cuáles son los peores alimentos, a juicio de la Secretaría de Salud, los alimentos que reducen varios años en la vida de los seres humanos mexicanos: la pizza de embutidos como el pepperoni, las tortas hechas a base de embutidos, las tortas hechas a base de huevo, los tacos al pastor, la carne más podrida de todas. Por eso hay que echarle mucha salsa al taco al pastor. Y por eso el secreto es lo sabroso de la salsa. Porque la carne siempre en estado de putrefacción. Toda la panadería. A mí me da mucho gusto pasarles estas ilustraciones firmadas por la Secretaría de Salud como los alimentos más peligrosos que puede consumir un ser humano. Toda la panadería de alta peligrosidad, toda la pastelería. Aquí deberían de estar los pastelitos de Marinela, deberían de estar los gansitos, los pingüinos, y no solo los pasteles de cumpleaños. Entonces, todas las bebidas embotelladas, todas, con azúcares añadidos, con lácteos,
alta peligrosidad, y lo firma la Secretaría de Salud. Debieron haber incluido la Coca-Cola, pero no vienen las aguas negras en esta ilustración. Nomás vienen los demás, pero todos sabemos cuáles son los refrescos de más alta peligrosidad. Claro, el colorante de esas aguas negras, el colorante café marrón, es cancerígeno. Denunciado por la FDA de los Estados Unidos. El colorante de la Coca-Cola es cancerígeno. Así que por ahí hay un video en la Secretaría de Salud. ¿Por qué las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de muerte a nivel mundial y a nivel nacional? Principalmente por la sal. La sal, cuando cristaliza, destruye los tejidos, principalmente renales. Y para que la sal no destruya los riñones, los cristales de sal, ustedes pueden hacer una demostración para los niños. En un vaso con agua, echen una cucharada de sal, de esa molida, refinada, revuélvanle unos segundos, luego volteen el vaso, que se tire todo el agua, y luego dejen que se seque el vaso, y van a ver toda la orilla del vaso llena de cristales. Esos cristales son los que provocan insuficiencia renal, porque aumentan la presión y porque destruyen los tejidos del riñón. Y vemos que la salsa de soya, aquí es muy importante saber que los vegetarianos que usan salsa de soya se vuelven hipertensos y les puede dar insuficiencia renal. Pues si yo soy vegetariano, me llegan mis pacientes vegetarianos. Mire, doctor, traigo alto el colesterol, traigo hipertensión, y soy vegetariano. Le digo, oiga, usted es un vegetariano muy mañoso. Seguramente usa salsa de soya todos los días, doctor. En todas mis ensaladas. No sabe que la salsa de soya tiene 6,000 miligramos de sodio. Es pura, casi pura sal. Eso sí, muy sabrosa. Pura sal, muy sabrosa. Y claro, el vegetariano se vuelve hipertenso. Si sazona sus ensaladas con salsa de soya, tiene que sazonar con otra cosa. Porque la principal enfermedad cardiovascular, la hipertensión, es provocada por la sal. Y la salsa de soya es uno de los alimentos más salados que existen. Y como es adictiva, pues el vegetariano se vuelve adicto a la salsa de soya y no puede vivir sin sus frascos de salsa de soya. Y no tiene un frasco en la alacena, tiene 3 o 4, no le vaya a faltar. Ya es un adicto a la sal. Y entonces, claro, el cereal de caja 1000 miligramos, el arroz 534, el pan de caja 530. La organización recomienda 1500 al día. El mexicano come 8000. El máximo es 1500. El mexicano come 8000 en promedio. Y los niños hasta 13,000. Pues cómo no van a ser hipertensos y cómo no van a tener insuficiencia renal y cómo no van a padecer de todas las enfermedades que padecen. Claro, el principal problema de los sistemas nacionales de salud de la mayoría de los países, no solo México, es que tienen medicina curativa, solo como negocio. No es un sistema de atención a la prevención de las enfermedades, no. Es un sistema negocio. Así que todas las enfermedades comienzan silenciosas. Nadie sabe cuándo comenzó la diabetes, nadie sabe cuándo comenzó la hipertensión, nadie sabe cuándo comenzó el cáncer. Ninguna enfermedad avisa cuándo comienza. Así que la medicina del futuro debe de ser la medicina preventiva. La medicina curativa siempre estará destinada al fracaso, porque cuando se detecta, ya es demasiado tarde. El 90% llegan a la primera consulta en estado avanzado de la enfermedad. El 20% de los diabéticos. De cada 100 diabéticos que van a la primera consulta, 20 de ellos ya no salen del hospital.
van a salir unos días después con una pata menos, perdón, un piecito menos. Y dice uno, no manches, se acaba de dar cuenta que es diabético y ya le cortaron un pie. Es una vergüenza. Claro, el sistema ya colapsó. Ya nos lo dijo el doctor Narro Robles, que a mí me extraña mucho, doctor Narro, me extraña mucho porque fue rector de la UNAM, porque es un médico alópata de alto prestigio que estuvo al frente de la Secretaría de Salud y no hizo nada. No hizo nada. O no lo dejaron hacer nada. No lo dejaron. Pero entonces, ¿para qué aceptó ser secretario de Salud? Si no iba a hacer nada, ¿para qué se mete? Claro. Bueno, declaró emergencia nacional, pero tampoco hizo nada. Nomás declaró la emergencia. Y a partir del 17 de octubre de 2018, nos dice que ya no hay capacidad para atender al paciente diabético. Ya no hay capacidad para aplicar diálisis. Y aquí viene uno de los peores dramas de las enfermedades cardiovasculares que se integran al funcionamiento renal. Cuando nos damos cuenta que una diálisis debe de llevarse a cabo cada 50 minutos. Cada 50 minutos una diálisis. Y a los pacientes les mandan 3 diálisis por semana. Eso nunca sirve. La diálisis es cada 50 minutos, no 3 veces por semana. Y por eso todos los pacientes con diálisis se mueren pronto. ¿Cuánto dura un paciente vivo al que le aplican diálisis? En promedio 3 años. En promedio 3 años, eso quiere decir que varios mueren antes de 1 año de tratamiento y que son raros los que viven más de 5 años con diálisis. Son raros, sí los hay. Hay uno que otro que ya lleva 10 años, 15 años con diálisis, pero la mayoría ya se murieron. ¿Por qué se murieron? Porque la diálisis se requiere cada 50 minutos. No una vez al día, es cada 50 minutos. Ese es uno de los peores dramas en los que está sumido la sociedad mexicana. Y ya el secretario de Salud dice, pues ya no tenemos aparatos para hacer diálisis. Ya no hay hospitales que alcancen, ni públicos ni privados. Eso es una vergüenza nacional. Más de 220 piernas se cortan cada día. Verdaderas carnicerías. Camiones llenos de piernas. Más de 60 diabéticos quedan ciegos. Más de 60 se mandan a diálisis cada día. Y claro, lo que se debe de hacer es actualizar la norma de los alimentos. Hasta el día de hoy, ¿hoy qué día es? 28 de octubre de 2018, no se ha actualizado la norma oficial de la alimentación. O sea, no ha habido ninguna voluntad de corregir nada. ¿Y por qué más del 90% de la población está enferma? Porque toma refrescos, primer lugar mundial. Porque come pastelitos, primer lugar mundial. Porque come huevo, primer lugar mundial. Porque come alimentos ultraprocesados, primer lugar mundial. Por eso estamos en los primeros lugares mundiales de sobrepeso, obesidad y diabetes. Por eso. Y claro, ¿cuáles son las soluciones? Los conocimientos milenarios de nuestros médicos indígenas. Médicos que no saben leer ni escribir, médicos que nunca fueron a la escuela, pero que resuelven los problemas de salud de la sociedad mexicana en cada grupo cultural. Así que yo he dedicado la vida, los últimos 40 años, a estudiar la sabiduría milenaria de los pueblos. Y encontramos la sabiduría popular, la herbolaria, y nosotros hacemos experimentos con esas plantas en ratas enfermas para demostrar si el curandero tiene razón o no.
Y todas las plantas que hemos estudiado, el curandero tiene razón. Sí sirven, sí baja la glucosa, sí disuelve el colesterol, sí baja la presión, sí cicatriza una úlcera en 30 plantas. Cuando una planta del curandero pasa por un laboratorio científico y demuestra la eficacia médica a nivel experimental, esa planta ya no entra en la herbolaria. Esa planta entra en la ciencia de la fitoterapia. Es la misma planta. Es la misma planta. La diferencia es que está estudiada en un laboratorio de ciencia. Su eficacia está demostrada. Y yo les comparto con mucho gusto un folleto donde están todas las plantas que hemos estudiado. Las primeras páginas dice cuáles enfermedades hemos estudiado y cuáles son las plantas. Y no dice hierba del sapo, dice Eryngium heterophyllum, porque la hierba del sapo hay 9 diferentes en el mercado. 9 hierbas del sapo que no sirven, nomás sirve una y se llama Eryngium heterophyllum. Y por eso mencionamos las plantas a nivel científico, para que las nuevas generaciones se vayan familiarizando con el nombre científico de las plantas, con esa nueva esfera del conocimiento que es la ciencia experimental. Y a eso nos dedicamos en Chapingo. Obviamente en la sabiduría milenaria de la herbolaria tenemos 4.500 plantas y en la esfera de la ciencia tenemos 500. En Chapingo 30. Son 4.500. ¿Cuándo las vamos a terminar de estudiar? Bueno, pues algún día nuestros bisnietos, seguramente. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las plantas que limpian los depósitos de colesterol y vamos a ver cómo los alimentos que la norma oficial de la alimentación dice come, 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 esos alimentos tapan de grasa, los alimentos de la norma oficial tapan de grasa las arterias del corazón, las coronarias, que son arterias muy pequeñas. Aquí vemos la arteria coronaria. Esta es la arteria coronaria principal, muy delgadita. Cuando a una persona se le ocurre, bueno, primero el grupo control, ¿cómo es la arteria normal? Bueno, ahí vemos las capas musculares, ahí vemos el tejido endotelial, glóbulos blancos, glóbulos rojos, el mundo de caperucita roja. El mundo bonito, todo lo saludable. Bueno, 20% de los mexicanos sí tienen las arterias así, 20%. Y yo sé que todos ustedes que son vegetarianos y veganos también. Yo lo sé. Pero un buen día se les ocurre unos huevitos, ¿a la mexicana o revueltos? No, pues a la mexicana para que tenga verdura. Y entonces, si el cascarón es blanco, 548 miligramos de colesterol. Si el cascarón es rojo, 730 miligramos de colesterol. La mamá en su ternura y en su ignorancia, yo por eso le doy huevos de codorniz a mis hijos, doctor, para que no coman colesterol. Y el huevo de codorniz, 844 miligramos de colesterol. Y la mamá dice, para que no coman colesterol. Tiene mucho más colesterol que huevo de gallina. Pero la ternura y la ignorancia así es. Bueno, por eso es importante ir a los congresos y por eso hacemos este reportaje para pasarlo por el noticiero de la salud, para que sepan que cada vez que comen alimentos ricos en colesterol, bueno, ese es el control. Cada vez que se comen alimentos ricos en colesterol, como unos huevitos,
esa grasa se va al sistema circulatorio y dura circulando 36 horas. Y mientras se va depositando en el tejido endotelial, en el tejido subendotelial, atraviesa el tejido endotelial, que es una capa de células, se mete al tejido subendotelial, el sistema inmunológico inmediatamente prende las sirenas y el sistema inmunológico manda a los monocitos, que es la Secretaría de la Defensa y de Marina, los manda al tejido subendotelial para eliminar el colesterol del huevito que se acaba de comer. Y entonces los monocitos devoran el colesterol para eliminarlo. Pero eso fue en la mañana. A mediodía va de nuevo. En la noche va de nuevo. Total, que es el cuento de nunca acabar. Pasan los días, los monocitos se murieron, atascados de grasa. Eso pasa cuando comemos huevo, cuando comemos leche, cuando comemos panadería, cuando comemos papas fritas, porque la grasa vegetal se vuelve tan mala como la grasa animal cuando se calienta. Cuando se calienta, cualquier grasa vegetal se vuelve tan peligrosa como las grasas animales. Y la única grasa vegetal que siempre es muy mala es la de coco y la de palma africana. Todos los demás aceites, como el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de maíz, son excelentes frescos. Calentado, ninguno. Si se calienta, se deposita en las arterias y entonces los monocitos devoran la grasa vegetal o la grasa animal, se echa a perder esa grasa en la pared del tejido subendotelial de la arteria, se va tapando. Ese es el origen principal de la hipertensión. Hay dos orígenes de la presión alta. Uno es por comer sal, que cuando el cerebro y riñón detectan cristales de cloruro de sodio, cerebro y riñón dicen, estos cristales van a destruir el riñón. Para que no lo destruya, vamos a retener agua. Así que las mangueras se llenan con más agua, de su capacidad. Cuando una manguera está llena de agua y le echamos más agua, pues aumenta la presión. Eso hace el organismo. Cada vez que comemos sal, aumenta la retención de líquidos. Ese es un mecanismo de hipertensión. Y el otro mecanismo es cuando comemos alimentos de origen animal, leche, carne y huevos, o cuando comemos grasa vegetal caliente y frita y horneada. Y entonces las arterias se llenan de depósitos de grasa. Si solo es grasa, se llama aterosclerosis, dice el médico. Aterosclerosis. Pero a veces, bueno, esa es una fotografía de Harrison. Bueno, los médicos, pues bueno, yo estuve 4 años en la Facultad de Medicina, me receté el Harrison también de medicina interna, me gusta estudiar mucho medicina. Y es una fotografía del Harrison, donde se ve el depósito de grasa, donde se ve la zona del infarto, en la arteria coronaria, por haber comido leche, carne y huevo. Pero si comen lácteos, entonces ya no se llama aterosclerosis, se llama arterioesclerosis. Casi suena igual. Aterosclerosis, depósito de grasa. Arterioesclerosis, depósito de grasa con sales de calcio de los lácteos. Y entonces es cuando los viejitos parecen de cartón y se mueven despacito y parecen que las articulaciones todas están endurecidas. Pues claro, todas las arterias están endurecidas. Por eso los viejitos se sientan despacito, se paran despacito, se mueven despacito, porque todas las arterias están llenas de sales de calcio de los lácteos. Afortunadamente todo esto tiene solución con la herbolaria mexicana. Afortunadamente. Vino un premio Nobel, el doctor Thomas Tate,
sábado 27 de agosto, Premio Nobel de Química. Él es el primero que dice, es que a la industria farmacéutica no le importa un cacahuate que nadie se cure. Eso es lo que menos importa, la curación. O sea, los medicamentos no son para curar a los enfermos. Y este premio Nobel dice, además no quieren que la gente se cure. No hay mejor negocio que una sociedad enferma. No hay mejor negocio que una farmacia en cada esquina, que un hospital en cada cuadra. Eso sí es negocio. Millones de médicos, de enfermeras, millones de camas, millones de aparatos de mamografías, millones de aparatos de insuficiencia renal que todavía no llegan. Yo me imagino que han pedido miles de aparatos para hacer insuficiencia renal y no se va a curar nadie. Claro, que lo diga Juan Pérez. No, pues es que la industria farmacéutica son unos desgraciados. No, lo dice un premio Nobel de química. O sea, sabe lo que dice. Y claro, una denuncia de un premio Nobel de química, pues sí hay que tomar en cuenta. Pues es impresionante. Profesor de la Universidad de Yale, de lo más nice de Estados Unidos. O sea, un profesor de altos vuelos académicos, premio Nobel. Dice, pues es que la industria de la farmacia le importa un cacahuate la salud de los pueblos. La salud nunca ha dependido de los medicamentos, nunca. Bueno, pues aquí damos por terminada la transmisión de la conferencia sobre enfermedades cardiovasculares para saber su origen. Muchas gracias y regresamos. Muchas gracias. Síganos acompañando desde Querétaro en las ponencias con el doctor Eric Estrada. Hasta pronto.